Me siento muy a gusto en este sitio, me parece que está como mucho más amplio, más libre que el que teníamos predispuesto. Ya hablaremos de eso y luego pues, también paso a responderte la pregunta. Pues Amalia, yo no sé, uno como escritor, y eso lo sabe Juan Diego, uno carga historias, carga fantasmas, carga ideas que están ahí como en un disco duro, y en algún momento esas ideas comienzan como a buscar espacio. A veces yo siento como que se abren camino a los codazos para que uno las cuente. De todas maneras hay un antecedente que creo que también es muy general a todos los escritores, y es que uno como escritor siempre está buscando encontrarse a sí mismo, y así no sea biográfico, uno siempre como que busca en otras historias contarse a sí mismo, y para contarse a sí mismo necesariamente hay que contar el entorno cultural, social, familiar, y pues este mundo que estoy contando en esa novela fue en un momento dado parte también de mi mundo infantil, y sentí que esa historia que yo venía cargando desde esa época, desde mi infancia, se abrió camino, venía creo que cerrando ciclos con Rosario Tijeras, Paraíso Travel, que eran unas novelas como de un corte un poco más juvenil, de más acción. Luego pasé como a echar un vistazo a lo que era la familia Paisa, en sus cimientos, con todas sus bondades, pero también con todas sus disfuncionalidades en muchos casos. Y eso lo conté en Melodrama y en Santa Suerte. Y sentí que ya había cerrado como ese ciclo y dije, bueno, vamos a ver dónde más me voy a encontrar yo. Y quise contar esta historia también para ver cómo me veía yo en esa época, en ese tiempo. Aunque insisto que no es un texto autobiográfico, pero creo que de alguna manera todas las novelas terminan siendo autobiográficas. Jorge, pues en eso de cómo es que se van imponiendo los temas a los escritores, pues estamos plenamente de acuerdo, pero a mí me preocupa, digamos, una decisión que debe tomar cada autor, y es sobre qué escribe. Vencer la resistencia de narrar el mundo que lo rodea, hablar de su familia, hablar de sus amigos, hablar de la sociedad, no es fácil, y menos en ciertos niveles sociales. Cuando una vez Laura Restrepo me decía que ella ha ido trabajando lentamente eso de vencer esa resistencia sin poder hablar de su propia familia, porque hay muchos secretos. En tu caso, ahora mencionas un nombre, digamos un patriarca de la sociedad antioqueña, se tocan nombres sagrados como apellidos como los Echavarría, con mucho respeto, con mucho profesionalismo y con mucha calidad, pero la decisión definitivamente debió haber sido difícil. ¿O nunca te importó que mencionaran nombres propios y que te metieran en un lío de ver si sí correspondía a la realidad de lo que estaba narrando? No, la verdad no me importó como pensar en las consecuencias, digamos, de índole, no sé, familiar o social, porque la verdad yo sí tenía claro que yo iba, ya lo dijiste, que yo iba a entrar a contar esa historia con respeto. Yo simplemente lo que quería hacer era sacar a esas personas de los libros de historia, sacarlas de los museos, descolgarlas de esos cuadros donde los tienen allá también pintados, bajarlas del pedestal, lo digo con todo respeto, y intentar darles un alma, una voz, y ponerlos a vivir como viven los seres humanos. Por más que se vive en un castillo, lo que pasa allá sigue siendo una situación de familia. Allá vive una familia, vive un matrimonio, y seguramente habrán tenido problemas matrimoniales como todo el mundo, y seguramente problemas con la hija, ¿no es cierto? Entonces era como rescatar esa parte humana, y yo sabía que en algún momento de pronto iba a generar alguna molestia, pero la verdad no me imaginé pues que fuera por el lado que ha sucedido. Simplemente pensé que iba a ser por el atrevimiento que me tomé yo de mover fechas y de mover lugares y de crear algunas situaciones. Pero yo creo que lo más difícil es, cuando uno ya va a abordar un tema, es saber qué tanto le va a dar el tema.
porque yo siento que yo veo como una cuerdita ahí que se asoma, como una punta de la pita, y uno comienza a tirar a ver hasta dónde da. Y a veces pasa que uno tira y por más que tire no da más. Pues aquí tuve la suerte que dio para bastante. Me gocé mucho la escritura de esta novela, que eso para mí también es fundamental, porque también hay novelas que causan molestia, que causan dolor. En cambio aquí me la gocé. Es una novela que yo abordé, creo que desde la nostalgia también, por un tiempo que se fue y que no volvió y que no se parece en nada a lo que soy. No voy a calificar si fue mejor o peor, simplemente era otro tiempo. Y no sé, será el momento de la vida en que uno también ya comienza a mirar las cosas con nostalgia. Pero esa época es fantástica, ¿no? La época de los finales de los, bueno, después los 70s. Fantástico todo lo que pintas ahí. Yo creo que aquí mucha gente se va a identificar. Pues yo creo que fue una época fantástica, no solamente en Colombia, creo que una época fantástica en el mundo. Era la época del ciclismo. Imagínense tener una sociedad, todo el mundo pensando en paz y amor, no, pues como utopía y como modo de pensamiento, y se creía, había ideales. Bueno, de pronto se cometieron errores, pensamos que el mundo era como que el mundo iba a ser para siempre y que todo iba a durar para siempre. Pero de todas maneras yo sí siento que de la historia de Medellín, a pesar de que estoy narrando ahí un suceso que fue complicado y doloroso, tal vez fue de las épocas más bonitas que ha tenido esta ciudad. Pero Jorge, yo creo que vale la pena decir que en el libro hay un personaje, diría yo, principal, que la gente, pues, muchos no saben de él, que es el mono, que es la persona, digamos, que comete el asesinato, y pues que pasa todo el tiempo y que tiene unos diálogos además muy bellos con Diego Chavarría durante su secuestro. Y yo creo que ahorita hablaste de cómo tratabas a los personajes y de cómo los habías, digamos, humanizado, que quizás ese fue el problema para muchos. Pero también humanizaste al protagonista, es decir, el mono, que era el secuestrador, que se supone que es la persona que uno mira y dice, ¿por qué está haciendo esto? Hay momentos en los que también es muy humano y que uno dice, este señor parece hasta bueno. ¿Cómo te imaginaste este personaje? ¿Cómo empezaste a crear al mono sabiendo que sé que la investigación no fue muy fácil y que hay pocos datos sobre él? Sí, pues el mono de todas maneras, y lo dijo creo que en un lapsus, aquí cuando leíste, le dio Juan Diego, dijo el mono Trejos, y el de la novela es el mono Riascos. Pero bueno, era un personaje real del cual no pude averiguar mucho, hay muchos recortes de prensa, pero yo estuve mucho tiempo buscando esos expedientes. Creo que por aquí en el auditorio, en algún lugar, debe estar la persona que me ayudó con la investigación. Escarbaron por todos los lados de la cuarta brigada, sacaban cajas con expedientes podridos, mojados. Probablemente ahí estaba la historia. Pero hoy en día agradezco que eso nunca apareció, porque eso me obligó, digamos, a ejercer el oficio. Me puso a trabajar, me puso a ser novelista. Y entonces ahí comencé a construir un personaje que no fue fácil. Al comienzo no daba con el mono, no lo encontraba. Lo tenía ahí, sabía lo que estaba haciendo, pero yo necesitaba encontrarle precisamente ese lado humano, porque yo no puedo llegar a decir en la novela, este es el malo de la película, como hacen en las malas películas, ¿no? Y este es el bueno. Entonces, simplemente buscando ese aspecto humano, era como mirar todo ese abanico que tiene de emociones, de sentimientos que tienen los seres humanos, que un ser humano no es ni blanco ni negro, sino que es toda esa zona gris entre los extremos, y encontrarle al mono esas debilidades, esos miedos, la inseguridad, la dependencia, porque de pronto ahí en una página aparece la mamá que apareció para ofrecerle una arepa y resultó quedándose hasta el final de la novela. De pronto por ahí también me llegó un chisme que me pareció muy valioso, porque me dijeron que el personaje real, que era un pillo que se escapaba de todas las cárceles donde lo metían, cárceles que se escapaba, y se mantenía rodeado de mujeres, pero yo no encontraba ni matrimonios, no encontraba nada como que dijera, pero este tipo que, y alguien por ahí me sorprendió y me dijo, no, allá a la cárcel lo pensaban eran unos muchachos muy chispos.
y yo dije, bueno, ahí me encontré la pitica de la que hablé ahora. Comencé a tirar a ver qué encuentro ahí y me encontré ya un personaje con una dualidad, con una ambigüedad sexual, con miedo, dependiendo de una mamá dominante. Que tiene unos diálogos, debo decir, muy bonitos, que es algo que lo impacta a uno dentro del secuestro con Diego Echavarría. Diego Echavarría empieza a cantar por momentos, tiene momentos de dificultad, obviamente, porque no quiere que le prendan la luz, y este personaje entra y le empieza a hablar de Isolda como si la conociera y como si fuera de la familia también. ¿Cómo se imagina esos diálogos? Sobre todo porque son muy bien construidos. Una de las opiniones que me permito leer de los jurados fue justamente que el libro podría ser una excelente película, que en este momento alguien debería estar pensando en una película por los diálogos. ¿Cómo construiste esos diálogos, Jorge? Pues, a ver, Amalia, yo creo mucho en los diálogos. Me parece que aportan a una historia de una manera muy contundente, porque en un diálogo es la voz del personaje. Entonces, en la manera como el personaje va hablando, va dando pistas y va dando señas también de su personalidad, de cómo es él. Y es una información que resulta gratuita, digamos, para el escritor. No tiene uno que estar buscando cómo describir al personaje, sino que la misma forma como el personaje se va expresando, lo va escribiendo, lo va contando, lo va relatando, y eso me parece a mí pues fundamental a la hora de construir una historia. Entonces, no es esa, sino en casi todas me gusta dialogar, pero esta sí es especialmente una novela con mucho diálogo, pero yo creo que ya es cuando le encuentras al personaje, cuando le encuentras esa voz, y que ya comienzo a sentirme cómodo con él, que ya siento que el personaje suelta la lengua. No puedo decir porque es algo muy inconsciente. Yo siento que de pronto estoy yo narrando, describiendo alguna situación, y que yo siento que el personaje de pronto se mete a hablar, como en la vida misma, ¿no? De pronto mete la cucharada y habla, y de pronto deja de hablar y como que siento yo que ya me la pasa a mí para que yo siga narrando.